Muy buenas, muy buenas, volvemos. Final Fantasy XVI. Estamos aquí donde parece ser que es la nueva guarida. Así que ya veremos, habrá que dar una vueltita por aquí. Pero antes me voy a quitar ya. Vamos a restablecer un poco las variedades, porque esta no, esta quita mucho ímpetu, pero sinceramente no sé qué cojones está pasando cuando la tiro. No se ve nada. Yo creo que es para tirarla, pero claro, si el muñeco es grande, no sirve, porque no lo hace volar. Entonces el enemigo se puede mover, así que esto va a ir fuera. Va a ir fuera. Entonces, no sé si ponerme... Esta la tengo puesta, ¿no? Ah, no, esto vale 525. Entonces, no sé si ponerme esta, porque es que no me queda otra. Esta no me gusta mucho. Esta ya la tengo. Así que sí, me voy a poner esta por cojones, no me queda otra. Para tener dos. ¿Y esto qué hacía? Se incrementa el alcance de la garra. Atrae a un enemigo pequeño con garra. Usa una garra durante un combo. Asesta un tetracombo a un enemigo pequeño justo después de atraerlo. Vale, aumenta el de esto de la garra. Entonces, a ver. Voy a poner esto, que tiene más alcance también, no vale mucho. Y ya estaría al máximo. Entonces, aquí tengo puesto... Tengo puesto esta. Y tengo puesto esta. Esta hace 2 y 3. Y esta 3 y 2. Bueno, no está mal tener un poquito más de daño. En fin, me voy a quedar así entonces. Y luego tenemos la nueva. La del amor. Que esto, sinceramente, me da un poco igual, no creo que lo utilice. Tenemos 3 y 3 aquí, pues está bastante bien. Tenemos 3 y 2. Tenemos 2 y 3. Y tenemos... esta hace mucho daño. Hostia, esta me interesa mucho, ¿eh? Esta es muy buena, tío. Esta me interesa, 2300. Pues vamos a guardarlo, ¿eh? Porque esta parece bastante buena. 2300, vale. Vale, nos vamos a quedar así entonces. Ah, bueno, aquí tengo que meterme una, claro. Que va a ser... la del ciclón. Vale, entonces aquí tenemos... las de las garras, que incrementa el daño. Aunque no sé si me interesa. Esta me la voy a quitar porque las garras la quiero para el ímpetu. No, las garras lo que son... Sí, las garras las quiero para el ímpetu, no para el daño. Así que me voy a quitar esta. Aquí tenemos el... incrementa el daño infligido con ignición. Esta sí, porque esta sí que la quiero para el daño, que es esta de aquí. Entonces, ¿qué nos ponemos aquí?
El ciclón lacerante que la tengo, que incrementa el daño. Ciclón lacerante. No la quiero para daño, la quiero para ímpetu, así que no me sirve. Zarpazo evasor me la acabo de quitar. Ah, no, es zarpazo. Zarpazo evasor. ¿Cuál es, tío? Vale, no la tengo. Zarpazo evasor no la tengo. Esto ya me he dicho que me lo... No la quiero para daño. Inflige el daño infligido al ejecutar un tricombo. Me da un poco igual. A la carmesí no la tengo. Onda térmica no la tengo. Y piro barrido tampoco la tengo. Así que solo me quedaría la de arriba del todo. Que es esto. Hálito de fuego. Disminuye el tiempo de recarga en llamas del renacer. ¿What? Hostia, esta es... Las llamas del renacer son estas, ¿no? Hostia. ¡Wow! 12 segundos. Disminuye el tiempo de recarga de llamas del renacer 12 segundos. Me la pongo, tío. Me la pongo. Vale, entonces tengo aquí daño y daño. Estas dos para quitar ímpetu. Y esta... No está mal, también hacen daño. Vale, nada, pues ya está hecho. Ya veremos. Last I saw, he was in the mess, as always. Ah, vale, este nos dijo que teníamos que hablar con Otto, ¿verdad? Bueno, pues habrá que ver qué hacemos aquí en la guarida. Por cierto, ¿qué misión estamos haciendo? Un nuevo hogar. Again, I seen schoolboys swim harder. Otto will want to know what happened in Cosnes. I expect he'll be in the mess. Vámonos. Look, it's Sid. Staying long this time? ¿Pero por qué me llaman Cid, tío? A ver, no lo entiendo. Yo ya no soy Cid, joder. Cid está muerto. Vamos a dar una vuelta primero, ¿no? A ver. Aunque bueno, tampoco es que haya mucho. Vale, aquí tenemos lo que es la cantina, otra vez, el bar, para entregar platos. Tengo música, pero ¿cuándo consigo yo música, tío? No sé cuándo cojones consigo yo música, Ah, bueno, supongo que me la han dado porque hemos cambiado. Does that one have blood on it? A ver qué vende esta. Is it business or pleasure? If you're gonna buy something, be quick about it. Vende hoja de galla. Rellena un 6% más la barra del límite al sufrir daño. Vale. Rellena un 3% más la barra del límite al infligir daño. Carga automáticamente el disparo cargado. Y permite mantenerlo en el tiempo. Para que este accesorio tenga efecto es necesario haber aprendido la habilidad. No tengo esa habilidad. Y vale 20.000. ¿Qué me estás contando, tío? Onda térmica no la tengo. Zarpazo evasor sí que la tengo. Disminuye el tiempo de recarga en 2 segundos. No vale la pena, 2 segundos. Es muy poco.
Incrementa la cantidad de guiles obtenido un 35%. Incrementa la cantidad de experiencia. ¡Wow! Uf. Esto no estaría mal, ¿eh? Incrementa la cantidad de puntos de habilidad obtenidos tras los combates contra enemigos comunes. ¡Hostias! Un 20%, tío. Esta es muy buena, ¿eh? Los puntos de habilidad un 20%. Para farmear está increíble. Más música. Esto es nuevo. Hostia, elixires. Vale 10.000, nene. You're rubbing me blind, you know. Hostias, esto está muy bien. Restablece toda la vitalidad, ¿eh? You'll not find a better price than that. Vale, y vender pues... Finished, are you? Vale. Prohibido el paso. Sí, te lo digo a ti. Back, are ya? Vamos a ver. What do you want? Podemos hacer Fulmecia, ¿no? Que es... mejor. Necesitamos y lo tenemos todo, ¿vale? Pues vamos a hacerla, ¿no? Not bad, if I do say so ¿La quieres myself. equipar? Sí, claro. Joder, tío, ¿por qué cojones no puedo mejorar nada de esto? ¿Algo está pasando? Algo se me escapa, algo estoy haciendo mal, ¿no? No tiene sentido. Es que no hay nada que me mejore, tío. No le encuentro sentido. ¿Cómo puede ser? Es que no lo entiendo. Faquín brocado superior. Es que no hay nada que mejore. ¿Y las armas? Tampoco, tío, no sé. That it? Fine. ¿Vale? Have you been to the toll? I hear a new shipment's just arrived. Esto es nuevo, ¿no? ¿Esto qué es? Colección. ¿Qué coño de colección hay aquí? Juramento. ¿Hola? Ni puta idea de qué es eso. No sé qué es eso. A ver, el monolito, ¿hay algo nuevo? ¿Qué hay nuevo en el monolito? Ah, bueno, una nueva fase, claro, supongo. Vale. I don't know, perhaps I should... Shelves are closed. Sign outside. Bueno. This plank will have to be replaced. They bloomed at Coño, pero all aquí is a vamos abajo blessing del in todo, ¿o qué? itself.
Está chula la nueva guarida, No está mal. Much was lost when the first hideaway fell. Nigel el horticultor. Colleagues and friends. Years of hard work. But we did not let that. Nada interesante, la verdad. Nearly half the crates were... ¿Esto qué es? Charlie says I can't go and play until I La finish my escuela. sums. Well then hurry Good up. day to you, said. Joder, es grande, ¿Podemos bajar? No. Pero sí podemos subir. Ah, vale, arriba está Otto, ¿no? Escape from the slave markets. How'd you manage that? I had some help, but it was mostly luck. The others... Vale, yo creo que ya estaría, ¿no? Hemos dado una vueltecita por aquí. Ah, no, Otto está ahí. Entonces arriba, ¿qué coño hay? Claro, al no estar Cid, ahora Otto se supone que es el que manda aquí, ¿no? Sid, what's the special occasion? You're welcome to join us for a spell, if you think Jill won't mind. Vale. Pues no, vámonos con Otto, a ver. Hombre. Que tengo ganas de que... ¿Para qué sirve el tablón? Ah, esto van a ser las cacerías. Esto van a ser las cacerías seguro, tío. War is brewing. I can feel it. All operations are suspended until further notice. Yes, Captain. I'll let the others know. Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Hostia, Gap sigue vivo, pero a quien no he visto es a la tajana esa. A la curandera. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Habla con Vivian. ¿Qué le pasa a esta? Esta es nueva, ¿no?
Trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Esto es un resumen de lo que me ha Long though pasado. Sunbreak's dominion over northeastern storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambraquois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dhalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Ya, esos son nuevos, ¿no? Los Jaerán, eso. When the last drop of blood is spilled. You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was, adequate. Es verdad, al viejo tampoco lo he visto. Hostia, esta tía está guay, ¿eh? Esta tía está guay, tío. Te hace un resumen de lo que está pasando. Ah, my favorite pupil. Allow me to educate you. Conoce con la ayuda de Vivian los entresijos geopolíticos de Balistea y las relaciones entre los personajes. Además podrá volver a repasar sus clases magistrales. Esto está muy guapo, tío. ¡Wow! ¿Un árbol genealógico? ¿En serio? Comprueba información sobre los personajes y las relaciones entre ellos. Repasa los sucesos acaecidos en Balistea y los movimientos de Clyde. Hostia, esto está muy guapo, tío. Here's the latest information I have. Aquí podrás comprobar información detallada de todos los personajes a lo largo de la historia. Hostia, está muy chulo, tío. Aquí es donde estamos ahora. Somos Cid 2. El presente. Y esto fue el principio de todo. Año 860. Hostia, qué guapo está esto, tío. Esto está muy guapo, ¿eh?
One must understand one's place in the world. Y aquí todo lo que hemos hecho. Esto está guapo, tío. Está muy guapo. Lugares... Tías. Muy chulo, la verdad. La verdad es que es muy chulo, ¿eh? Por cierto, me faltan dos personajes, es verdad. El viejo de los libros y la curandera. No la he visto, tío. No sé si murió. Ah, es que aquí no me dejaban entrar. Vale, vale. Norseman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Already? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Y también me falta por encontrar al de los secundarias, que a lo mejor también ha muerto, ¿no? El que tenía el listado de secundarias. Is there something I might assist you with, Clive? I have compiled some new entries, if you would like to see them. What subject shall we consider today? ¿Víctor? ¿Quién coño es Víctor, tío? Amigo del difunto City de Clive. ¿Serio? Es natural de Cosne y siempre está al tanto de lo que acontece en la República de Almequia. Joshua. Gaute. ¿Gaute sigue vivo entonces o no, tío? ¿Dónde coño está Gaute? Y Annabelle nunca más ha vuelto a salir, ¿eh? Yo pensaba que sería la mala del juego, pero parece que no.
Misterioso ser que se muestra entre Clive en el santuario de la cabeza del dragón, dirigiéndose a él como mito. Trata de tomar su cuerpo como receptáculo, pero Clive logra resistir su embate y se rebela contra él antes de caer inconsciente. Poco después, Joshua aparece y lo sella en su propio pecho. Estoy buscando a la Tajana esa, que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. No la veo. Ah, mira, Tarja, coño, Tajana, digo yo, Tarja. Esta tía supongo que seguirá viva. El Gav sí que sigue vivo, porque está por ahí dando vueltas, pero esta no la sé. The door to the shelves shall ever be open. Not back a blink and you're mírala, está already aquí. off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a Stolas. All right, I'll have a look. And then you get some rest. What could Gav have thought worthy of a letter? Once the hall's swept, it's over to the tavern. Hombre, Jill, ¿qué haces en mi habitación? Durante el transcurso de tu aventura recibirás varias cartas de tus aliados. Algunas pueden activar ciertas misiones, así que no olvides leerlas. Vale. Los movimientos de Dalmekia. El ejército republicano marcha hacia Twinside para dejarle las cosas claras al Imperio y los soldados de Coop casi han reunido con él en la capital. Se cuece algo bien gordo, te lo digo yo. Ya te contaré más detalles cuando vuelva a verte esa cara de vinagre que el fundador te ha dado. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. Entonces, ¿saben lo de Joshua, entonces?
He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when Pero he does. Joshua creo que viaja en el tiempo, ¿eh? ¿Y esta música de combate? To a world without mother crystals. Ah, no, de combate no. To Sid. Mientras tanto... Territorios del norte, esta es Joshua. ¿Y Joshua qué coño busca, tío? And so the north is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Güey, ni siquiera has picado la puerta, We capullo. were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Tiempos oscuros. What would make Martha leave the rest? Tío, a ver cuándo me da las cacerías, tío. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. A couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search.
But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Nuevas misiones. Hostia, me falta el tío de las misiones, Dar brea, pulir brea. Karate Kid. Tengo más música, pero ¿de dónde saco yo la música, tío? Here for another of my lectures. How may I help you today? Study it well, Clive. Vale, la fonda de Marta, ¿no? Vale, esto es un poco... Very good. Vale. Reúnete con los libertadores. ¿Dónde? Aquí, la fonda de Marta. Vamos. What happened here? Come on. We need to find the others. You're best off staying. Bueno, vamos a ver el tío si nos vende algo o ya lo han matado. Ah, no, sigue aquí. How do? Incrementa el tiempo de efecto de las sales protectoras 30 segundos. Hombre, no está mal, pero no las utilizo. Espada coralina. That all, is it? Let's get you to a physical, shall we? Sorry. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all her efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jid and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Cole is right. That was no tavern brawl. Tenemos que ir aquí. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have El come problema from es que no sé higher up. cómo ir. No sé cuál es el camino para ir, el ascensor. Supongo que por aquí, ¿no? Vamos por aquí, por aquí. Esta parte está cerrada, no sé por qué. ¿Matamos algo o qué? This one. Over here.
Nivel 26 ya. Look. Up ahead. Martha. Are you hurt? Ah, si está aquí Martha. Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Al menos sigue viva. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. Stay down! Attack! Over here! Yo había mejorado eso de que larga distancia, pero no lo veo muy larga distancia. Time to fight. Now, Torgal! Are we too late? There might still be someone inside. Han muerto todos. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. To me, blades! Ay, mierda, no sé cómo funciona esto, tío. En serio, no sé cómo funciona eso,
Tengo que mirar eso porque no sé cómo funciona. Is that all of them? I think so. Disminuir el tiempo de recarga 3 segundos es muy poco, no vale la pena. I didn't see the abbot. He may still be alive. También ha muerto, ¿no? The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Matt to beg his aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix Jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Misión aceptada. Es seque por los caídos. Ve al puente Río. Pues está un poco lejos, ¿no? ¿O qué?
right. Get him! ¿Cómo voy hacia allí? Vale, vamos. Mira, macho cobos. ¿Buenos o malos? Malos, ¿no? No te he tocado, tío. ¿Por qué me haces esto si no te he hecho nada? Hombre, el chocobo azul sí que quiero matarlo, ¿eh? Pobrecillos, que tampoco cuesta tanto. Hostia, ¿esto qué coño es? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Escorias. Por toda Balistea encontrarás temibles enemigos llamados escorias. Aunque supongan todo un reto, al derrotarla no solo tendrás guides y renombres, sino también preciados materiales para fabricar nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes huir del combate si no te ves preparado. Para conocer más cerca de dónde encontrarlas y las recompensas... Acabas... Ah, con el Moguri. Ah, esto es lo que me da el Moguri. Vale. ¿Y esto qué es lo que hace? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, tío. No tengo ni idea de qué cojones ha pasado. ¿Por qué he muerto, tío? No me veía por ningún lado. He visto un círculo rojo, pero no sé qué significaba eso. ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío?
This might take a while. Get him! This one. ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? Por aquí no es, tío, joder. Por ahí no puedo pasar, mierda. No sé qué ha pasado, tío. No sé por qué cojones he muerto. We're best off staying where we are for now, I reckon. Oi, look sharp! A ver si me entero porque no... No sé. A lo mejor es que el enemigo ese explota o algo. Y yo no me he dado cuenta. Thank you, Founder. O a lo mejor es que tenía mucho nivel. Tampoco le he mirado el nivel, ¿eh? No sé si se... No me he dado cuenta del nivel. A ver qué nivel tiene. Yo tengo 25, creo, ¿no? Ah, no, es el mismo nivel que yo. Joder, ¿qué cojones ha pasado, tío? Ah, vale. Ah, me ha tirado... Ah, vale, vale, vale. Me ha tirado eso, tío. No lo había visto. Nice try. Vale, vale, que tira bombas. Es que no sabía que había pasado antes, tío. Hostia, 27.000 y sigue con vida, tío. ¿En serio? ¿Qué me ha tirado? Hostia, estos son complicados ya, ¿eh? ¿Cómo me esquivo eso, tío? Tía, este es complicado, ¿eh? Ya, me gusta, me gusta. This one. Get him.
le he metido 28.000 y seguía vivo el cabrón, ¿eh? Hostia, las escorias son complicadas, ¿eh? Bien, bien, me van a gustar hacer las escorias, ¿eh? You didn't see that coming. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. That must be the bridge. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Regresa a la fonda. Vamos. We're best off staying where we are for now, I reckon. How do? Thanks very much. There you go. Much obliged. Take care out there, eh? What? No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers.
Vale. Nueva misión secundaria. Bueno, las misiones secundarias las dejaría que hasta que tenga unas cuantas para hacerlas todas juntas. Supongo que será ese de ahí. Vale, me he dado cuenta de una cosa. Que es que... lo que me he quitado vale bastante la pena. Se nota mucho no tener esto, ¿eh? Quita mucho ímpetu, ¿eh? Así que me lo voy a volver a poner, ¿eh? ¿Era esta la del ciclón? No, no, era esta, coño. La de la ráfaga. Así que esta me la voy a quitar. Y me voy a poner otra vez esta, ¿eh? Se nota mucho, no tenerla. Quita mucho ímpetu, tío. Quita muchísimo ímpetu. Y esta hace daño. Pero creo que esta va a ser mejor. Es que la otra es un poco rollo con lo que empiezas a correr y eso, tío. No me gusta mucho. Así que esta también me la voy a quitar. Y me voy a volver a poner esta otra vez. Vale. Y de aquí es que no me gustan ninguna de estas, la verdad. Estallido centelleante. Estallido centelleante. Vale, en el triángulo quiero lo que quite ímpetu. Ah, puedo cambiar el orden. Vale, el triángulo tengo lo que quita ímpetu. Y aquí lo quiero en daño. Bueno, que esta también quita ímpetu, claro. Esta no sé si mejorarla, dominarla y ponerla en otro lado. Entonces esta, que era ignición, me la tengo que quitar. Esto disminuye 3 segundos, no. Ignición, no. Incrementa el daño infligido que toma un atajo abrasador. Incrementa el daño infligido ciclón lacerante. La barra de ímpetu del enemigo disminuye de un 10% más. Con zarpazo evasor. Esta. Incrementa el daño infligido de garras. Es que... Incrementa el daño infligido a quitar un tricombo a la carmesí. La barra de ímpetu del enemigo disminuye un 10% más. No. Onda térmica y pirobarrido tampoco lo tengo. ¿Qué me pongo aquí, tío?
No, había algo que me daba... O no lo he comprado. Que me daba más puntos de habilidad, tío. ¿No lo he comprado? No sé qué ponerme aquí, tío. Esta a lo mejor. O a la carmesí. Es que la carmesí la voy a utilizar cuando ya no tenga... Cuando no tenga ímpetu, entonces me da un poco igual. Vale. Tendré que mirármelo bien, ¿eh? Vamos a ver. Now, where's Gav? Vamos a hablar con Gav. A ver, música. But none of the curse breakers ever return. Ah, Clive! How I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Pues hay unos cuantos, ¿eh? Hay que destruirlos todos. Joder, este juego parece que todavía vaya por el principio, ¿eh? 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help.
Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait. Rossfield. And you're a Rossfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Tú no vienes. Ah, mira, si está ahí el de las misiones. Ahora está disponible la lista de misiones, el tablón de anuncios y el rincón del mecenas. ¿What? Ahora puedes acceder a la lista de misiones, el rincón de mecenas y el tablón de anuncios. Vale, vamos para allá, ¿eh? Me interesa. Parece ser que es lo complicado del juego. What are we waiting for indeed? Me interesa, me interesa. La secundaria, hasta que no tenga por lo menos 10, que más o menos me ocupe un vídeo, no las voy a hacer, ¿eh? So Mather's all right. And how may I assist you today? Allow me to educate you. One must understand one's place in the world. Thus ends today's lesson. Vale, estas son las misiones. A ver, Gaute. Clive. ¿Qué tenemos por aquí? Here you go. ¿Cómo que solo una? Think you can help? ¿Solo una? Pero si tenía una por aquí cerca, ¿no? Esta. Y otra que tenía... Aquí tengo dos, porque solo tengo... A ver. Aquí tengo dos y aquí tengo una. ¿Por qué no me sale? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no me sale, eh? Compañero, te faltan misiones aquí, eh. How are you doing? Anything catch your eye? Vale, pues no me sale, no sé por qué. Vamos a ver qué es esto. Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Is everything we've received and everything promised? Al completar misiones secundarias conseguirás puntos de reputación que inspirarán a muchos benefactores anónimos a contribuir a la causa de Clive. En el rincón del mecenas podrás reclamar todas estas recompensas. Rumores que circulan. Y me dan todo. Me dan 400 puntos de habilidad. Here you are. Hostias. Y aquí 45. Consigo un meteorito solo. Vaya puta mierda. Un anillo bárbaro. Y aquí nada. Vale, pues hay que hacer secundaria sí o sí. Best of luck out there, Sid. What's the matter, Nectar? The hunt board? It's where the Cursebreakers post sightings of particularly fearsome beasts.
Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Vale. Pero esto no son cacerías, ¿no? Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Alastia are going through a lot already. What with the Blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the Cursebreakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. En Valencia existen ciertas criaturas de extraordinaria fuerza conocidas como escorias. En el talón de anuncios podrás comprobar dónde encontrarlas y la recompensa que obtendrás si las derrotas. Vale, este es el que he matado antes. Que me ha dado 10 de reputación y 5000. ¿Esto? Ah, clase C. Hostia, como haya clase S, cuidado, Pero no me dice dónde están. Ni tengo... Simplemente me dice... Ensambreque, vista clara. Y ya está, ahí las tengo que buscar, ¿no? Y aquí en Rosaria. Sur de la Cala de Melancolía. Vale, clase B. Este es más chungo, clase B. Un Belfegor. Vale, me gusta. Quiero... A ver, quiero comprar el anillo ese que me daba más puntos de habilidad, tío. Pero no me acuerdo de dónde cojones lo he visto. O quién me lo vendía. ¿Puede ser esta? Well, don't just stand there gawping. If you're gonna buy something, be quick about it. Carga automáticamente el disparo, no. Rellena un 3% la barra de límite de infligir daño. Rellena un 6% la barra de límite. ¿Dónde era, tío? Incrementa la cantidad de guiles. Incrementa la cantidad de experiencia. No, de experiencia no. Incrementa la cantidad de puntos de habilidad. Esto es lo que yo quiero. You'll not find a better price than that. Esto es lo que yo quiero, más experiencia. Finished, are you? Digo, más experiencia, más puntos de habilidad. Vale, pues ahora nos lo ponemos. Tiempos oscuros. Me quito esta. Y me pongo... Incrementa la cantidad de puntos de habilidad. Obtenidos tras los combates contra enemigos comunes. Bueno, pues da igual, es un 20% más, tío, es bastante, Vale, y las misiones secundarias pues no... No me aparecen en el listado del pavo ese, tío, no sé por qué. Tengo 800. Tendría que mejorar esto. No, pero sí, es que sí. Mantén para mejorar. Se incrementa el número de golpes, vale. Y luego el dominar se puede asignar a cualquier icon. Vale, mejorar estaría bien. Esta también para mejorar. Y esto me daría, se incrementa el tiempo de duración del tornado. También está bien.
Y me faltaría esta. Que la primera la tengo que aprender, claro. Esta hace bastante daño. Esto para cuando no tenga ímpetu, la haya bajado la barra de ímpetu, va a estar bien. Vale, pues a ver si consigo esto. 2300. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Porque la misión que viene ahora creo que es bastante larga, ¿no? Porque ya es como... No ha sido como la de Marta, de la fonda. O no lo sé. Pero me faltan las cacerías, tío. Porque eso no son... Bueno, a lo mejor las cacerías se han convertido ahora en escorias o algo así. Pero me extraña que este tío no me dé las... No me dé las misiones, tío. Fancy a look at the list, do you? Quick look. Que solo tenga una. Me da 20 puntos de experiencia, ¿eh? De experiencia, digo, de reputación. Always something in there. Pero bueno, entonces tendría una y dos, más la que hay en el otro lado de la fonda de Marta, 3. Hasta que no tenga unas cuantas no las haré. Vale, perfecto, pues nada. Nos vemos en el siguiente. Pero creo que todavía queda muchísimo de juego, ¿eh? Pero una barbaridad, creo que ahora tenemos que ir a por todos los cristales. Me parece una locura, creo que me queda bastante todavía, ¿eh? Pero bueno, me gusta. Venga, nos vemos, adiós.